Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio del ciclo que hemos dado en llamar Etnografía de la Comunicación Popular, eh, y que viene un poco de inquietudes y de ganas de conversar, eh, y de incorporar nuevos interlocutores, interlocutoras a esas conversaciones, de un grupo de investigación de la FCEDU, de la UNER y del INES, de doble dependencia, de CONICET y UNER, entre quienes desde hace algunos años, desde la perspectiva etnográfica, intentamos comprender distintos usos de prácticas comunicacionales entre personas y grupos que integran lo que en algunos campos de estudio se suelen llamar sectores populares, y que nos encontramos con que en esos procesos existen significativas estrategias de los actores sociales que los llevan adelante, que los protagonizan, que de alguna u otra manera les posibilitan participar de distintas luchas, de distintas negociaciones de sentido, sociales, espaciales, y que fortalecen también lugares de pertenencia. Es así que, bueno, la idea un poco de este ciclo es poner en diálogo trabajos de campo, nuestros y de otras personas con quienes venimos dialogando, en relación a diferentes lugares. Eh, Cárceles, radios comunitarias, en este caso, radios escolares, trabajos con grupos de jóvenes en la periferia urbana que hacen rap, eh, radios indígenas, como fue el último encuentro, entre otras. Y que de alguna manera nos invitan a pensar juntos eh, las especificidades culturales de cada uno de ellos, las continuidades, las discontinuidades, eh, y de alguna manera ponen en juego un punto de vista que es metodológico, pero que también es epistemológico, desde el cual de alguna manera entendemos ineludible para abordarlos. Un poco Diego nos va a proponer en relación a cómo piensa esto. En esta ocasión, les decía, Diego es nuestro anfitrión, cuyos trabajos están radicados en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos de la Universidad Nacional de Misiones y el CONICET, también un instituto de doble dependencia, pero que integra y comparte este espacio de reflexión colectiva con el grupo y línea de investigación en etnografía de la comunicación popular del INES y la FCEDU. Diego es licenciado en Comunicación Social, como muchas de quienes estamos aquí, por la Universidad Nacional de La Plata, en su caso. Integra equipos docentes y de investigación en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Misiones y se encuentra realizando el doctorado en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, con un proyecto que estudia experiencias de jóvenes en radios escolares de frontera. Un poco lo que nos propone compartir, conversar, en esta ocasión tiene que ver con el proceso de investigaciones. Eh, y al que de alguna manera llamó una mirada etnográfica a los alrededores de las radios escolares, e invitó a conversar puntualmente a la doctora Elena Nava Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, al profesor Darío Suárez, integrante de la Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones, la REDECOM, y a la licenciada Celina Morice, docente de nuestra casa y especialista en comunicación y educación. Por último, yo soy Lucía Marioni y mi tarea será la de coordinar esta conversación. No sé, Diego, si te parece que nos presentes las primeras líneas de tu trabajo y después presento un poco más a cada uno de los comentaristas cuando les invitemos a hablar. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias primero al equipo organizador que ha generado esta posibilidad de encontrarnos y a la vez de invitarnos a encontrarnos, también a mí me significa un desafío siempre porque aprendo mucho con ellos y cada vez que nos proponemos conversar, en algún punto también tracciona esta tarea que en mi caso lleva algún tiempo y que, bueno, va siendo movilizada y motivada a partir de este tipo de intercambios de propuestas, de miradas teóricas, de tipos de trabajo y sobre todo por la generosidad de quienes integran el espacio. Así que, nada, primero que nada agradecer eso. En segundo lugar, también agradecer a quienes se van sumando para acompañar esta conversación y eventualmente para participar también con sus propuestas e ideas. Voy a hacer una pequeña introducción temática, sobre todo para quienes están entrando a
conocer esta temática que por ahí con quienes venimos charlando en algunas veces más, puede llegar a tener algunas referencias de lo que propuse conversar, pero me parece que para quienes se suman sería por ahí una oportunidad de ir conociendo de qué se trata lo que yo trato de comprender cuando hago mi trabajo de investigación. Y en esta ocasión, como decía Lucía recién, trato de mirar y de proponer pensar los alrededores de las radios escolares por una cuestión por una apuesta, diría, una apuesta teórica que es, desde mi perspectiva, lo que hay que mirar para comprender este tipo de experiencias. Frente a algunas lecturas que también miran este tipo de espacios, digo, es un tema que si bien no es el más explorado, sí tiene varios abordajes de investigación. Creo que para mí, por lo menos en este tiempo de ir conociendo a las radios escolares, para mí comprender este tipo de espacios requiere mirar eso, los alrededores. Y esos alrededores son los que en algún punto, de alguna manera, les compartí a las personas que invité a conversar hoy. Hoy voy a hablar en el número mágico 3, voy a hablar con esta referencia numérica, voy a hablar de 3 proyectos, voy a hablar de 3 situaciones etnográficas y voy a hablar finalmente, luego de los comentarios, de una tríada que propongo pensar para comprender este fenómeno. Entonces voy a presentarles así muy sintéticamente. Los que vamos a conocer hoy son 3 tipos de proyectos. En primer lugar, un proyecto de una escuela secundaria privada. Cuando hablo de proyectos me refiero a los proyectos de radios en escuelas. Uno de esos es una radio en una escuela que viene con experiencias de programas regulados por la participación docente y juvenil. Hay mucha participación de jóvenes manejando los aparatos y sobre todo haciendo tiempo. Luego hay una experiencia de una primaria estatal que lleva adelante talleres y prácticas de lectura con personificaciones. Esto es bastante parecido a radioteatros o personifican cuentos en donde los niños empiezan a jugar con voces y hacen prácticas de lectura. Y además, en esa escuela también hay una articulación muy interesante de los docentes de primaria que tienen una red muy consolidada, integran también estas 3 experiencias, la red de radios escolares, entonces consiguen con bastante frecuencia, por ejemplo, reparaciones de equipos o articulaciones para talleres, cosas como esa. Y en tercer término, una secundaria estatal que tiene programas mucho más autónomos, es decir, son jóvenes que entran y salen de la radio sin tanta regulación docente, y mayormente son programas musicales en esa radio escolar, es decir, no son contenidos tan vinculados a la currícula. Para esquematizar así muy brevemente también, preparé un cuadrito en el que se pueden comparar los momentos de inicio y las fuentes de financiación. En los 3 casos son fuentes de financiación estatal los que permitieron comprar los primeros equipos e iniciar la transmisión. Una desde 1998, otra desde el 2012 y la otra también. Y ahí ven, bueno, bastantes datos en relación a cómo se dan los periodos de trabajo. Coinciden las 3 en que la regulación del tiempo escolar va a mediar en gran medida la continuidad y discontinuidad de los ciclos de trabajo. En los 3 casos también hay coordinaciones de docentes que están a cargo de esos proyectos de radios escolares. Hay una regulación del acceso al espacio también que tiene en la que tiene mucha preponderancia el delegado o el encargado, que según vamos a ir viendo, en algunos casos son estudiantes, en otros son docentes, pero no es un acceso permanente, sino que es un responsable que queda a cargo del espacio, tanto para abrir como para cerrar, y por supuesto eso les habilita también a tener la llave de acceso al ámbito en donde se generan estas prácticas. Hay una diferencia en los tipos de programas. En la secundaria privada conviven programas de contenidos curriculares, pero también programas abiertos. La primaria estatal tiene una fuerte presencia de contenidos curriculares y la secundaria estatal contenidos más abiertos, por eso hacía referencia a los programas musicales. Las audiencias, en 2 de los casos, en la secundaria privada y en la primaria, está muy asociada a las familias que van escuchando los programas de los estudiantes, y en el tercer caso, la secundaria estatal, es una experiencia de vinculación muy fuerte con la comunidad. Es una radio que cuando hace programas tiene mucha escucha y capaz que sea un poco explicado por el tipo de programas que tienen, con mucha interacción de mensaje de texto, de la comunidad pidiendo canciones y demás.
En los 3 casos también el área de lengua está a cargo de estos proyectos, más allá de la participación de docentes de muchas otras materias, de historia, de matemáticas, de ciencias políticas. En general son los directivos los que toman decisiones sobre la gestión del espacio, y la regulación de contenidos siempre tiene presencia de docentes, a pesar de que en algunos espacios concretos son los estudiantes los que tienen poder de decisión sobre qué cosas salen al aire y qué cosas no. La administración del tiempo, en 2 casos de los que vengo viendo hay una participación de docentes, y en 2 también hay participación de estudiantes sobre cuánto dura cada bloque, digo, cuánto tiempo pasa una persona leyendo y cosas como esa, es decir, cuánto permanece un programa desde que empieza hasta que termina. Y mayormente el uso de equipos, sobre todo en los casos en donde hay jóvenes, están a cargo de los estudiantes, y en el caso de la primaria sí son docentes que están a cargo de ese tipo de herramientas. Y finalmente les dejo acá una placa en la que menciono cuáles son las 3 situaciones etnográficas que les compartí a las comentaristas y al profesor Darío para leer y para conversar. Son 3 situaciones, cada una de ellas se presentó a partir de los equipos de trabajo en cada uno de los proyectos. Por eso hablaba de 3 proyectos y de 3 situaciones etnográficas. En un caso, una de las situaciones que les compartí para que charlemos son conversaciones informales en pasillos de un supermercado sobre un coordinador de radio que deja de serlo. En otro caso, es una directora que escucha y opina desde afuera sobre el trabajo de una docente. Y en la tercera situación etnográfica, un joven invita a un amigo a sumarse a hacer programa en las pausas de un programa y en el pasillo de la propia radio. Así que, bueno, esta era mi introducción al tema. La idea es, Lucía, si te parece, ir presentando a los comentaristas, y luego yo tengo un pequeño aporte nada más para cerrar al final, antes de pasar a los intercambios con el público, digamos. Buenísimo, gracias Diego. Les decía, bueno, si les parece, Darío, y querés comenzar, Darío les decía recién que es profe en historia, con orientación en ciencias sociales, también es gestor cultural, tallerista de cine joven comunitario y de radios escolares, integra la red COM, y se desempeña como docente en el nivel medio y superior, cruzando también fronteras provinciales, charlábamos al inicio mientras íbamos llegando. Es profesor de educación inicial en el profesorado de historia. Y bueno, participa de ese campo que mira y sobre el que reflexiona Diego, así que te escuchamos, Darío, con lo que puedas conversar. No sé si todos te escuchamos, yo no escucho. No está muteado. Seguís muteado, Darío. Diego, vos tenés que desmutearte. Darío, perdón. Darío. Entonces volvé a ingresar. Perdón, pero... Bueno, sí, no sé, Celina, si te parece seguir mientras esperamos a Darío. Sí, Darío, Celina, como decía, es docente de esta casa y cuenta con una sólida experiencia en el ámbito de la educación y la comunicación. Integró el equipo de trabajo del ciclo en formación en producción de contenidos y ambientes digitales educativos desde el comienzo en 2016 en nuestra universidad. Coordinó proyectos educativos transmedia, participó en proyectos de investigación en torno a usos y apropiaciones de las tecnologías de la comunicación y la información en la trama escolar, tecnología y educación inclusiva, entre otros. Bueno, en principio, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la convocatoria a participar de este encuentro, a dialogar en relación a esta temática que nos comparte Diego. Como presentaba Lucía, a mí al encontrarme con el texto de Diego, a partir de un poco de los recorridos y las trayectorias que uno va haciendo, me resultó un ingreso, digamos, a
ese texto por ahí atravesado, ¿no? Por las trayectorias y las lecturas y los recorridos que uno viene teniendo. Y esa mirada tuvo que ver un poco con inscribir estas tres situaciones etnográficas a las que nos hacía referencia Diego, en lo que han sido de alguna forma los procesos de inclusión de medios y tecnologías que vienen atravesando las escuelas, el ámbito de la educación en general y las escuelas en particular. Pensar, digamos, en estas experiencias de radios escolares y en estas situaciones puntuales, a partir de esta lectura, de estas tres situaciones tan puntuales que traía Diego a través de sus relatos, después de hacer como esta lectura integral, tenían que ver con esto de poder, las visualizo, digamos, un poco como parte de ese eslabón que se viene tejiendo en relación a las prácticas, a las políticas y a las experiencias de inclusión de medios y tecnologías en las escuelas, a nivel local, regional y demás, ¿no? Puntualmente en relación al trabajo que compartía Diego, yo había tomado algunos apuntes en relación a cuestiones o aspectos, dimensiones, digamos, que me parecía interesante recuperar y cruzar por ahí con recorridos y con lecturas y con experiencias. Diego se propone, como un poco nos comentó y nos planteó a través de este trabajo etnográfico, dice él, reconocer perspectivas, criterios y sentidos de quienes participan en las radios escolares, teniendo en cuenta, un poco las miradas sobre la gestión, la participación y las relaciones que se entretejen, ¿no? en estas radios escolares. Un poco en ese sentido me parecía que estas tres situaciones que Diego compartía, si bien están atravesadas, digamos, por estos tres aspectos, que entiendo que es un poco lo que se propone analizar, o por lo menos esa fue, digamos, la lectura que pude hacer, me parecía que algunas de las escenas ponían de relieve algunas dimensiones con más énfasis que en otras. Por ejemplo, en esta primera escena que Diego mencionaba en relación a, esta lectura, este diálogo de pasillo entre docentes vinculados a la experiencia de la radio escolar de una institución de gestión privada y a ciertas decisiones que se habían dado respecto de esa, digamos, de la continuidad o la discontinuidad, como refiere él, respecto de eso. Hay un punto, me parece, digamos, central, que hace referencia justamente a lo que implica la gestión, ¿no? La gestión de medios y tecnologías en las instituciones educativas y cómo esas gestiones habilitan o limitan, posibilitan o obstaculizan, institucionalizan o no experiencias de este tipo, ¿no? Vinculadas a diferentes formas de pensar, digamos, la comunicación y la educación al interior del espacio escolar, ¿no? En ese sentido, me parecía que esta situación, digamos, que Diego relata, digamos, si bien, Diego acá no la comentó, digo, para el resto de los participantes, no sé, Diego, si vos ahí querés hacer como algún comentario, digamos, como más puntual en relación a esa situación. Sí, sería bueno, así podemos... Claro, porque digo, el resto por ahí... Ajá. Bueno, sí, dale. Voy a apagar la cámara porque hay una situación
inestabilidad en la conexión, pero para que se me escuche mejor. La situación a la que hace referencia Celina es un encuentro entre quien estaba a cargo de una radio escolar que de repente al inicio del año, como estaban abriendo la escuela, le escribe a la directora si quería que vaya a aprender los equipos. Por WhatsApp se hace esa comunicación y la respuesta que le da la directora del establecimiento es que ese año él no iba a estar a cargo de la radio, que iban a decidir volver a la dinámica de trabajo anterior, que era con docentes coordinadores y ya no con una persona externa a la escuela. Entonces se entera por WhatsApp que ese año no iba a trabajar en el establecimiento. Eso se lo comparte a una docente. Esa docente en el pasillo del supermercado le avisa de nuevo a otro colega y ese colega me termina avisando a mí y me invita a hablar sobre el tema porque había preocupación de que ese año probablemente, ante la falta de coordinación, no iba a trabajar la radio o no se iba a poner al aire la radio de la escuela. Quizás podrías, Diego, ya que estamos, hacer algún comentario o describir de qué van esas otras dos situaciones. Bueno, dale. Las otras dos son, la segunda es una situación que se da en la escuela primaria, en donde una maestra me invita a conocer el trabajo que hacen de grabar capítulos de cuentos de Horacio Quiroga, en donde ella les mantiene, digamos, en actividad, en una instancia de taller con todos los niños de quinto grado, y por supuesto el alboroto que suele suceder en esos espacios cuando tienen que actuar o representar a un loro, cuando tienen que representar sonidos de la lluvia, sonidos de los pájaros y demás, y que genera mucha algarabía entre los niños, algarabía que yo la puedo presenciar porque cuando ingreso al aula para participar para observar esa actividad, se produce una multiplicación del griterío y me rodean, me saludan, me abrazan, y todo eso es como algo cotidiano que se vive en esos talleres de grabación de cuentos, cosa que cuando yo voy al día siguiente a la escuela, me encuentro con la directora y la directora, que entre otras cosas me pide documentación para que yo justifique mi presencia ahí como parte de un equipo de trabajo, se empieza a quejar de que la maestra es muy blandita y no mantiene a raya a los niños, y por eso hay mucho alboroto todo el tiempo cuando ellos hacen actividades de radio. Por supuesto, la directora la escuchaba desde un pasillo que no quedaba tan cerca del aula, pero desde afuera, que es como un poco lo decía en el resumen que presentaba hace un ratito, desde afuera opinaba y en algún punto terminaba condicionando la mirada de la directora sobre el trabajo de la maestra. Y en el tercer caso, en la tercera situación que presenté, yo estuve también en una actividad de un programa musical que hacía un estudiante de una escuela secundaria, un programa musical que tenía mucha participación de mensajes, de audiencia que pedía temas, y él estaba conduciendo solo y a la vez que hacía operación técnica y recibió la visita de amistades. Él es el que hacía el programa, ese estudiante, el que llevó de visita ya no lo era más, pero en algún momento estuvo participando mientras era estudiante del proyecto. Entonces, cuando el visitante se tiene que ir, el que estaba haciendo el programa sale con él y se quedan conversando en el pasillo, y ahí quedan como amigos que no estaban haciendo nada, sino que estaban charlando de la vida, y el programa, que tenía una lista de temas que se estaban reproduciendo en automático, termina la lista de canciones, queda en silencio la radio, pero esa no era la preocupación de los jóvenes, sino que ahí estaban dialogando sobre cosas de la vida, hasta que el que estaba haciendo el programa le invita al que estaba de visita que vuelva a hacer programa, aunque no sea estudiante, que eso no importaba y que él lo iba a sumar para que lea mensajes y para que participe de la realización del programa. Esas son las tres situaciones que presenté, así muy sintéticamente, y creo que por ahí puede servir para pensar los casos o las situaciones que están comentando las personas invitadas hoy. Sí, por eso en relación a esta primera escena o esta primera situación que vos compartías, Diego, me parecía interesante por ahí traer y poner de relieve esta dimensión que tiene que ver, digamos, ¿no?, con la gestión, ¿no? Cómo las gestiones, los equipos, digamos, que en las instituciones escolares están particularmente, digamos, concentradas en los equipos de directivos, en los equipos de conducción, inciden, intervienen, ¿no? Y esos modos de gestión, esto que yo venía comentando, posibilitan o limitan, obstaculizan la continuidad o la discontinuidad de este tipo de experiencias. En ese sentido,
Por ahí me parece interesante por ahí recuperar algunos recorridos o algunas miradas de los trabajos de María Teresa Lugo en relación a cómo pensar esos modos de gestión de una mirada digamos, de lo que ella denomina el liderazgo distribuido, ¿no? Esto de pensar en conducciones o en equipo de gestión para poder potenciar este tipo de experiencias que tengan que ver con, digamos, con modos de gestionar, digamos, con estrategias de gestión que tengan que ver con distribuir, con, digamos, colaborar, con compartir, con esos equipos, ¿no? Vos hoy anteriormente cuando presentaste también mencionaste, quizás no así como categorizados, ¿no? Pero aparecen todos los componentes, ¿no? Que intervienen cuando aparece un proyecto o una experiencia que tiene que ver con la inclusión, por ejemplo, de una radio escolar o con el trabajo en una radio escolar o un medio, la inclusión de las tecnologías que tiene que ver con la dimensión administrativa, con la dimensión pedagógica, con la dimensión tecnológica, ¿no? Y muchas veces estas tres dimensiones en las cuales, digamos, a falta de una, la otra no funciona, digamos, recaen en estos equipos de conducción. Yo miraba ese cuadro que vos presentaste, ¿no? Y la administración del espacio, la administración del equipamiento tecnológico, de toda esa infraestructura que posibilita, ¿no? O que vehiculiza la experiencia, o las otras experiencias, digamos, que se van dando, tienen que ver en algún punto, bueno, con estos modos de gestión, digamos, que las instituciones se dan. Y en este cuadro que vos nos compartías también, aparecen, digamos, claramente distintos modos de gestión. Me parecía interesante traer, digamos, ese primer... ahí está compartiendo. Bueno, ahí las decisiones de gestión claramente están centradas en los equipos, en los directivos, en los equipos directivos. Y desde esos modos de gestionar, digamos, me parece a mí, se habilitan o se obstaculizan muchas veces, digamos, este tipo de experiencias o experiencias más potentes o menos. En esto de por ahí a mí me cuesta por ahí no hacer una analogía. Yo, digamos, participé mucho tiempo del programa Conectar Igualdad, ¿no? Digamos, y de lo que implicó, digamos, esa política pública, y lo que se observa, digamos, es esta gestión, ¿no? Cómo se gestiona, cómo se administra el equipamiento o la herramienta en este caso, para habilitar o no otro tipo de experiencias, ¿no? Más vinculadas a lo pedagógico, a lo comunicacional, y demás. En relación a la otra escena que vos comentabas, ahí me parecía esto de, que bueno, la que vos comentabas de la escena donde la docente está trabajando, esta es una escuela primaria, me pareció llamativo porque, bueno, en general las radios escolares, por lo menos acá en Entre Ríos, muchas están vinculadas a la educación secundaria, no tanto a la educación primaria, y en esa escena, digamos, donde aparece digamos, la mirada también del equipo directivo sobre el trabajo de una docente. En esa escena me parecía interesante destacar o recuperar esto que vos también te propones de alguna forma observar con tu trabajo, que es, bueno, la participación, ¿no? La participación de docentes, de estudiantes. Entonces, bueno, un poco la pregunta venía en relación, o que me surgía por ahí al leer, es, bueno, ¿dónde se participa de estas experiencias? Esto que vos señalás en tu relato, que tiene que ver
con, bueno, dónde se sitúa puntualmente esta experiencia de la escuela primaria. En una, dice, tu relato arranca por ese lado, de decir, bueno, la docente me aclara que el taller de radio funciona en la sala de informática, o en el salón de informática, porque es la más amplia y más cómoda, ¿no? Entonces, bueno, también esa mirada sobre cómo estas experiencias de inclusión de medios y tecnologías van por ese lado de configurar de un nuevo modo o de reconfigurar las coordenadas que han trazado, digamos, las coordenadas de tiempo y espacio que han trazado las experiencias escolares por ahí más tradicionales, ¿no? Este tipo de experiencias como el que vos relatabas, con otra modalidad, funciona en un espacio escolar que no es el aula, que no es el aula tradicional, con su disposición del mobiliario escolar y de toda la arquitectura escolar, digamos, que de alguna forma también condiciona las participaciones y las relaciones que docentes y estudiantes pueden tener en esos espacios, ¿no? Entonces, digamos, también trazaba, digamos, como esta semejanza con esas otras experiencias que tienen que ver con la inclusión de distintos medios y tecnologías en las escuelas y que tienen características como estas que vos mencionabas o describías en tu relato etnográfico, ¿no? Y destacabas muy puntualmente esto de, bueno, la algarabía, el ruido, y porque, bueno, de alguna forma las experiencias de este tipo, creo, vienen a romper de alguna forma con ese trabajo solitario, individual, digamos que silencioso, ¿no? Que se da en el aula tradicional. Por eso, digamos, podríamos tejer ahí como un abordaje que nos lleva a mirar de, bueno, ¿será por eso que este tipo de experiencias siempre suceden en salas o salones que están alejados de las aulas tradicionales, ¿no? Porque hay mucho ruido, porque hay movimiento, porque hay acción, porque hay vínculo, porque hay participación, ¿sí? Cuestiones que por ahí, bueno, en las aulas tradicionales sigue imperando, digamos, algunas participaciones como la que pretendía la directora, ¿no? Esta aclaración que te hace, bueno, ojo que en realidad no es siempre así la clase, bueno, quizás deberíamos preguntarnos, ¿no? Si las clases no deberían ser siempre así, digamos, ¿no? Hay orden, ¿sí? O sea, el orden, la armonía, sigue el silencio, la falta de intercambio, de interacción, de acción entre estudiantes y docentes sigue primando como un valor. Me parecía que esto era lo que digamos, aparecía ahí en esta situación que vos mencionabas. Y por ahí, bueno, me resultó también, digamos, muy difícil no leer esta situación etnográfica por fuera de esa mirada que nos comparte Jorge Huergo y María Belén Fernández en su trabajo de cultura escolar y cultura mediática, ¿no? Y las intersecciones que se van sucediendo en esos intercambios, ¿no? Cómo hay una puja y cómo hay una pugna entre estas dos culturas que se juntan en el espacio escolar, ¿no? En el espacio y el tiempo escolar. Eso por ahí, bueno, en relación a pensar esta segunda situación. Y por ahí, bueno, respecto de la tercera escena, me parecía que ahí ponías de relieve el tema de las relaciones, ¿no? Las relaciones que se generan y que posibilitan experiencias como la de las radios escolares.
las relaciones no solo pedagógicas, cómo se resignifican las relaciones pedagógicas a partir de este tipo de experiencias, sino, bueno, estas cuestiones que generan en los propios estudiantes, ¿no? Cómo estas situaciones, estas experiencias habilitan, digamos, aspectos como, por ejemplo, la revinculación de un estudiante a la escolaridad, ¿no? Por lo que entendí del relato, el estudiante que estaba visitando a quien hacía el programa, esa instancia del programa de radio, un estudiante que había abandonado su escolaridad, y a partir de esta experiencia y de lo que esa experiencia le genera, decide por lo menos entrar a la escuela a partir del programa, ¿no? Entonces me parece que son experiencias, digamos, es un programa, como vos decías, abierto, no tenía contenido curricular, no tenía contenido disciplinar, no estaba mediado en ese sentido por, digamos, por algún contenido de estas características. Por eso también me parece que la escuela tiene que apropiarse, por ejemplo, de este tipo de experiencias, en todo caso para tomarlas como puente, ¿no? Para estas cuestiones de revinculación y de continuidad de trayectorias escolares que han sido interrumpidas por distintos motivos o por distintas razones. Creo que también las radios escolares tienen dentro de su función esta dimensión, digamos, de revinculación del estudiante con su trayectoria escolar, ¿no? Y de fortalecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía que esta experiencia traía, digamos, a poner en juego esta dimensión, digamos, tan importante que pueden tener este tipo de experiencias, ¿no? El trabajo con los medios y las tecnologías, digamos, aproximan, si se quiere, se aproxima a los intereses de jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que la escuela debe poder apropiarse de eso para generar y garantizar, en definitiva, el derecho a la educación de quienes participan, ¿no? de esa escuela. Y por otro lado, en relación a esta cuestión de las relaciones, de cómo se genera, me parece que justamente en esas escenas o en esos escenarios donde se propicia justamente la relación dialógica, ¿no? Donde comunicación y educación, que es un poco, bueno, desde el lugar que me invitaron a conversar, es donde efectivamente o genuinamente se da esa relación dialógica, ¿no? En un escenario escolar. El estudiante produce conocimiento a la par del docente o con sus pares, ¿no? Como en el caso de esta experiencia o de esta situación que vos, Diego, nos comentabas. Era un programa diseñado por los estudiantes entre ellos, ¿no? Ahí la mediación del docente tenía más que ver con regular el acceso al espacio, con ese tipo de cuestiones, y en ese sentido me parece que las radios escolares también ponen, digamos, en un lugar activo y protagónico al estudiante como productor de sus propios conocimientos, como productor de contenidos, de sus contenidos, que digamos que en el caso de una radio, por ejemplo, no es solo para cumplir con algún trabajo escolar, sino que es un contenido que sale a la comunidad, ¿no? Entonces, el producir comunicación, el comunicarme con otros, con la comunidad de la cual forma parte, me parece que genera, digamos, también este otro tipo, y aparece ahí demostrado en estos intercambios y en estos mensajes
que vos mencionabas en el relato, que bueno, que iban recibiendo y en cómo se produce también una sinergia entre las distintas radios escolares y oyentes de las distintas radios escolares de la localidad, ¿no? Porque se referenciaban entre ellos también. Y después, bueno, por último, me parecía, digamos, esta cuestión de la relación de la radio con la comunidad, ¿no? Las radios escolares, sin duda, son un vínculo esencial con la comunidad a la que pertenecen, y en ese sentido no podía dejar de pensar en el rol que habían tenido las radios escolares frente a la pandemia, ¿no? Aquellas escuelas que tenían esta herramienta, este medio a disposición, pudieron sostener y mantener el vínculo y la relación, no solamente pedagógica con los estudiantes, sino también con la comunidad, ¿no? Con la comunidad a la cual pertenecían. Si bien ahí me quedaba como a modo de pregunta, si bien el periodo que vos tomás para tu trabajo va desde el 2016 al 2020, por ahí no sabía si, bueno, si habías, digamos, trabajado en relación bueno, al rol o al papel que habían tenido, digamos, estas radios en esta, digamos, frente a esa situación tan compleja. Pero bueno, me parece que estas eran como los puntos o las dimensiones que había podido identificar, no desde la etnografía, sino desde la mirada de la comunicación, la educación y las tecnologías, en relación a estas tres situaciones súper enriquecedoras desde el relato que vos construís. Y bueno, este era el aporte, la mirada, como para seguir charlando. Muchísimas gracias, Celina. No sé ustedes, yo me la pasé anotando. No sé si está Elena ahí. Elena Nava Morales, les decía hace un ratito que es investigadora del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma de México, es doctora en Antropología Social por la Universidad de Brasilia, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha ganado, bueno, becas para mujeres en Ciencias Sociales en 2016, otras, bueno, otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias para un proyecto postdoctoral. Y sus temas de investigación tienen que ver con las tecnologías digitales, los pueblos indígenas, las teorías indígenas, los procesos de resistencia indígena, medios de comunicación y metodologías colaborativas en la antropología. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradezco muchísimo a Diego y a les colegas y compañeros, bueno, que nos acompañan hoy por aquí. Buenas tardes desde México, creo que ya por allá están entrando en la noche, no sé muy bien. Estamos 3 horas de diferencia, entonces, bueno. Bueno, pues de nuevo agradecer. La verdad es que me encantó, bueno, volver a leer a Diego. Con Diego, bueno, nos conocimos desde el 2017 en un congreso en la reunión de antropología del Mercosur, en Posadas, justamente en Misiones. Entonces, bueno, pues tengo así como muchos recuerdos, que fue un congreso como muy rico, ¿no? Tuvimos un grupo de trabajo que se llamaba Medios Comunitarios, Indígenas, Libres y Alternativos, abordados por las ciencias sociales. Y entonces, bueno, ahí compartimos diversos casos sobre radios y, bueno, y otras tecnologías digitales en América Latina. Y al final, bueno, nos pusimos de acuerdo para poder, bueno, publicar un libro, ¿no? Con las contribuciones de los diferentes ponentes. Y bueno, una particularidad de ese libro es que también reúne algunas colaboraciones un poco a manera de relatos de los mismos y las mismas y les mismes comunicadores radialistas y, bueno, gente que hace radio. Y bueno, en este mismo libro, Diego publicó un capítulo que se llama Exploraciones para comprender experiencias de radios escolares. Entonces, bueno, de nuevo, me da muchísima alegría poder estar aquí y, bueno, leer nuevamente una parte de su investigación
ya hice mi publicidad, no la iba a dejar pasar, este es el libro, entonces bueno, se puede bajar en PDF, está libre, ¿no? En la UNAM, entonces bueno, después si quieren les paso el link para que puedan... Sí, sí, después pasanos, por favor, Elena. Claro, claro. Entonces, bueno, tengo algunos comentarios y algunas preguntas específicas para el trabajo de Diego. Fue muy rico, digamos, un poco a la colombiana, sabroso leerte, ¿no? Estas escenas etnográficas nos dicen mucho, ¿no? Así sobre la etnografía de las radios o de los medios de comunicación no hegemónicos. Me parece que es una manera muy rica de poder abordar, de poder aproximarnos al fenómeno de la comunicación. Entonces creo que resulta, ¿no? O sea, que funciona. Entonces, bueno, van algunas preguntas y comentarios un poco juntos, entonces voy a ser un poco breve también para dejarlo que hable un poco más porque yo me quedé muy curiosa. Fue como una probadita la que nos dio, no nos dio un texto muy largo, entonces fue una pequeña probada y la verdad me quedé curiosa de que nos cuente mucho más. Bueno, primero me gustaría un poco que nos dijeras a qué te refieres con comunicación popular. Luego, bueno, nos hablas de misiones, pero bueno, acá yo la verdad cuando estuve por allá no tuve tiempo como de localizarme muy bien. Entonces te quería preguntar estas escuelas en qué zonas están, como cuáles son esos espacios específicos en donde se ubican. A mí me gusta mucho esta reflexión que haces sobre los actores, ¿no? Dices, sobre todo cuando dices que una radio escolar no es la suma de A más B más C más D. Entonces, eso me parece como perfecto. Bueno, me encantó porque todo depende más bien de esos diversos factores que confluyen o no en determinadas circunstancias. Entonces, como que logras cachar muy bien esa parte, ¿no? Como que decir, ah, bueno, entonces no es que sea 1 más 2 más 3 más 4, sino que cada circunstancia tiene un diferente momento, un diferente tiempo, y justamente creo que por ahí está el ojo etnográfico, ¿no? Como muy presente. Creo que, bueno, eso que explicas radica el poder de la etnografía, porque, bueno, no cualquier investigador de cualquier disciplina creo que podría darse cuenta de esa diversidad y ese tejido denso, ¿no? Que construye lo social, ¿no? Que un actor te va a decir una cosa, otro actor te va a decir otra cosa, un actor va a hacer una cosa, ese mismo actor va a decir otra, y entonces esa relación, por ejemplo, esta escena, ¿no? Sobre el supermercado, ¿no? Me parece así fantástico, ¿no? Que lo describas y que en esos lugares como tan, podría decirse hasta tomando a Marc Augé, ¿no? Ya acabado de fallecer, los no lugares, en esos no lugares aparecen estas construcciones de lo social, entonces me parece muy rico, ¿no? Bueno, en este primer caso también me parece que lo comunitario es fundamental, ¿no? Dices al final, te voy a citar, parecía añorarse una radio con muchos programas, como la que Ricardo no pudo hacer porque los docentes que venían trabajando hasta su nombramiento, que consideraron arbitrario, retiraron su colaboración. Cierro la cita. Entonces, creo yo, bueno, que esa añoranza era por hacer las cosas de manera como más conversada, ¿no? Donde las voces de todas, de todes, de todos pudieran como emerger, ¿no? En esta idea de muchos programas, de tener programas y voces diferentes, ¿no? De la gente que pudiera decir, bueno, a mí se me ocurre tal programa y creo que es importante hablar sobre esto, o tal joven, o tal niño, ¿no? Tal profesor. Entonces, creo que, bueno, por ahí va esta cuestión de la añoranza y de lo comunitario, ¿no? De lo que es, bueno, estar en una escuela y compartir, ¿no? Con esos diferentes actores, ¿no? La gente. Creo que en ese mismo caso tú mencionas este plan Conectar Igualdad, que mi colega previa, Celina, también me lo mencionó, Conectar Igualdad. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco más para los que no estamos en el contexto, pero me recordó un poco, y no sé si lo agarré bien, digamos, me recordó un poco a un programa que era el eMéxico, como eMéxico, aquí en México, que inició en el 2000, o el YESAC en Brasil, que es, bueno, al parecer toda América Latina con estos programas para conectar, ¿no? A todas las poblaciones que fueron impulsados por los gobiernos, ¿no? En América Latina, por ahí de los 2000,
que me imagino que eran estos 8 objetivos del milenio en aquel tiempo, la verdad no sé, pero un poco que nos cuentes para ver si realmente sí sucedió así. Y bueno, que al final pues resultaron en espacios un poco pues olvidados, pequeños ahí llenos de computadoras, ¿no? O aparatos empolvados, porque bueno, nunca se pudieron utilizar, por falta de interés quizá de las mismas poblaciones que decían, bueno, ¿y esto como para qué lo voy a usar? O sí lo voy a usar, pero lo voy a usar para algo que a lo mejor el gobierno jamás lo imaginó. Y aparte por una falta de seguimiento gubernamental, ¿no? De la política pública que muchas veces queda así como escrita desde las grandes ciudades y pues quién sabe, ¿no? O sea, ya se fue al pueblo más remoto en la Sierra Norte de Oaxaca y entonces pues ahí quedó, ¿no? Y entonces no hay un seguimiento gubernamental y se pierde, ¿no? Entonces, bueno, eso que nos cuentes un poco sobre este proyecto. En el segundo ejemplo con la directora, que muy formal, ¿no? Con esta perspectiva en donde ella no permite lo lúdico, ¿no? Donde todo se debe ser un poco regulado, ¿no? Y los niños no deben gritar y los niños deben estar ahí quietecitos. Entonces también me parece que desde la etnografía se puede como un poco problematizar esta cuestión de lo lúdico, ¿no? ¿Por qué lo lúdico no cabe ahí, ¿no? Entonces, hacer radio necesita disciplina, encuadramiento, pero también requiere, o sea, sí requiere disciplina, pero también requiere creatividad, requiere juego, requiere imaginación, ¿no? Requiere otras cosas. Entonces, bueno, es interesante cómo estos actores, ¿no? Es como también un juego de fuerzas, ¿no? En donde estos actores deciden y definen ciertas actividades, cómo deben ser y cómo no deben ser. Entonces, esto también me parece como muy interesante, importante, ¿no? Que lo logres ver, ¿no? Que lo logres desmenuzar. Dices al final del texto, bueno, voy a citarte nuevamente, dices, bueno, cito, creo que en los pasillos pasan las cosas que definen lo que pasa en las radios escolares, pero si los pasillos son eso, lugares de paso, de conexión transitoria, y te preguntas, ¿cómo hallar las claves en que suceden esas conexiones? ¿Cómo hacer una etnografía marginal, artesanal, sobre experiencias discontinuas? Si las ciencias pueden desmembrar situaciones para analizarlas, ¿pueden también componer continuidades y conexiones a partir de retazos? A mí me parece una excelente reflexión con estas preguntas. Creo que sí, creo que definitivamente es ahí donde está la etnografía, es en estas grietas que se abren, ¿no? Que parece que no, pues que no hay una continuidad, que está discontinuo, que es un pedacito de aquí, un pedacito de acá, pero yo creo que justamente la etnografía es este rompecabezas, ¿no? En donde a lo mejor la autoridad municipal cuando llegas al pueblo te dice tal cosa y después a lo mejor un niño en la escuela te dice tal otra y a lo mejor la señora que está hasta Oaxaca, pero estoy pensando en mi, bueno, en donde trabajo más, ¿no? Que es en Oaxaca, en mi espacio, ¿no? De trabajo y pienso, bueno, la señora que emigró, ¿no? Me dice otra cosa y entonces como a partir de esos retazos de realidades, de realidad, tú construyes, ¿no? Construyes la etnografía y queda como un mosaico, ¿no? Ya está tu rompecabezas armado. Entonces, sí, yo te contestaría que sí se puede y bueno, me da mucha alegría, mucho gusto que lo estés haciendo, ¿no? Con estos casos que presentas, con estas escenas, como las llamas. Y bueno, finalmente, pues, felicitarte porque, y decirte que ya queremos leer pues el texto completo para saber con más detalles justamente etnográficos cómo funcionan, cómo se proyectan estos actores, los niños, los maestros, los actores, también las entidades gubernamentales en estas radios escolares. Creo que va a ser pues muy interesante ya leer el total, ¿no? El libro, digamos. Entonces, pues bueno, serían esos mis comentarios y no sé, pues muchas gracias por invitarme y bueno, y eso. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas. No sé si está Darío, vi que se desconectó, pero no sé si volvió a entrar. Debe estar con algunos Ya problemas. volvió y estaba escuchando atentamente, así que seguro tomas la palabra ahora. A ver. Mientras tanto, te digo, Elena, que no sos la única que esperás ansiosa ese texto de Diego. Somos varios en la fila. Así que aprovecho este momento para recordarlo.
Gracias, Elena, por dejar picando la pelota para que Patricia, que es mi directora, me recuerde el compromiso que asumí y que estoy debiendo todavía. Pues sí, quizá te... solo un poco. Darío. No está Darío. ¿Vos tenés forma de conectarlo, Diego, para ver si... No, no está. Sí, debe estar con algún problema de conexión. Ahí me escribió un mensaje recién y me dice que está tratando... Perdón, ¿es mi micrófono el que mete ruido? Sí. Sí. Sí, es el tuyo. Ok. A ver, voy a tratar de sacarme los auriculares. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Dice Darío que se le cortó internet y que ahora, en cuanto pueda, recupera con los datos y se conecta de nuevo. Si querés, propongo que mientras Darío se conecta, para no pasar a los comentarios finales, ¿querrías compartir con nosotros, con todos los que estamos acá presentes, un poco más de esas descripciones, más en un tono etnográfico, para reconstruir algunos detalles, situaciones? Y, bueno, Particularmente, yo te propongo que vuelvas sobre parte de la segunda situación que pasaste por arriba, porque entiendo que el comentario iba a la directora, pero que antes de tu encuentro con la directora te encontrás con una docente que descripta como blandita, como que no sabe hacer frente a ese desorden, transforma tu visita rápidamente en una entrevista, desarrolla un contenido procedimental, otro conceptual, y hace de eso un encuentro de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, no sé si otra cosa. Dale, ahí voy a compartir la pantalla para que eventualmente voy a ir leyendo, a ver si en este ratito se puede conectar Darío, y también de paso pueden ir leyendo ustedes sobre esa situación. La situación que creo que es la que está refiriendo Lucía es la que se da en la escuela primaria, en donde hace un rato mencionaba, era donde más se había notado cierta algarabía que incomodaba a la directora y que trataba de justificar que eso no era algo de todos los días, sino que, por un lado, sucedía solo cuando se hacían prácticas de radio y, por otro, porque la maestra era blandita. Jorgelina, que es la maestra, había empezado la clase hacía unos minutos cuando llegué, golpeé y abrí la puerta y los niños empezaron a gritar saludos y a festejar que alguien interrumpía la clase. 2 niñas y 3 niños se dirigieron corriendo hacia mí y me abrazaron. Era la primera vez que yo entraba al curso, pero parecían conocerme de hace años. La docente intentaba mantener el orden con gritos que se superponían a los gritos de sus alumnos. ¿Se sientan en sus lugares o se callan? No, se sientan en sus lugares y se callan, o si no, Diego se va. A duras penas, unos largos minutos después, cuando las risas y comentarios del estilo «es el novio de la maestra» se volvieron un murmullo, Jorgelina me presentó. El señor está estudiando comunicación social y viene a visitarnos para saber cómo trabajamos nosotros en nuestra radio. Bajen las manos, de a uno van a poder hacerle preguntas. Digo en voz alta, tratando de igualar el tono de la maestra, les sugiero que tomen nota de las preguntas porque veo que hay muchas que quieren hacer. En la carpeta de la radio, agrega la maestra Jorgelina y dice, pongan la fecha de hoy y luego pongan de título entrevista a Diego y abajo anotan las preguntas. Luego de un rato de afanosa escritura, la maestra habilita la ronda de preguntas que son leídas lentamente y en voz alta desde sus bancos. Me preguntan sobre mi vida personal, sobre preferencias de comidas y películas. Se interrumpía el orden de las preguntas porque algunos niños me acercaban retratos que me hicieron mientras respondía a sus compañeros, dibujos rápidos hechos ahí a mano alzada. Una niña me pide en voz baja que le firme el cuaderno debajo de las preguntas que anotó para hacerme. La algarabía inicial y la entrevista se llevó unos 50 minutos del taller. Tras cada intervención de los niños, la maestra debía gritar pidiendo silencio y remarcaba con voz elevada para superponerse a los gritos de los niños que hay que hacer silencio para escuchar la respuesta. La distribución de los turnos de habla y la organización del tiempo y las actividades a cargo de la docente se dan a través del grito y de un modo imperativo que los estudiantes no asumen como una voz de autoridad o que al menos no logran cesar lo que se percibe como un desorden. En la segunda visita a la escuela, la semana siguiente, ingreso en horario que los estudiantes ya están en las aulas
y busco a la directora para dialogar. Me la cruzo en un pasillo entre los salones de clase y la cocina, y luego de los saludos me pide que le comente datos sobre el proyecto de investigación. Cuando le comento de qué se trata el estudio, añado que sería bueno si puedo consultar carpetas de planificación y archivos de la escuela. Noto que su tono se vuelve más formal y me pide que le acerque una nota. Bueno, aprovecho para comentarle que ya estuve observando la semana pasada el taller de radio y que fui muy bien recibido por los estudiantes. Ese taller, me responde, ese taller es un espacio muy interesante porque los chicos se sienten muy a gusto, me dice, pero se apuran a agregar. Pero ya le dije a Jorgelina que ella es muy blandita y que por eso los chicos le pasan por arriba porque tiene que hacerse respetar más. La directora intentaba dejar en claro de este modo que reconocía que los comportamientos de los estudiantes en ese ámbito eran desordenados, pero que eso no significaba que contaban con su aprobación, sino que se debía a una falencia de la docente a cargo del espacio. Bueno, eso es en particular lo que sucedía en la escuela primaria. Y luego, en la escuela secundaria, donde había una participación bastante poco regulada de parte de los estudiantes que hacían el programa, voy a repasar un último párrafo nomás para no llevarles mucho tiempo. No sé, me avisan si Darío entró, porque yo cuando voy a leer me pierdo acá la vista de quienes están en la sala. Bueno, se suceden varias... estoy adentro del aula donde está sucediendo este programa. A ver si repaso un poco acá. Gabriel es el que está haciendo el programa y cuenta al aire que está con la visita de Martín. Y lo invita a Martín a conversar sobre los programas que hacían el año pasado. Hacen un par de comentarios sobre lo bien que la pasaban poniendo música y estando al aire mientras los escuchaban sus amistades. Martín aprovecha y saluda al aire a la profesora María, que es la responsable de la radio. Martín había dejado la escuela y por ende también había dejado de hacer radio hasta que llega de visita y se queda con Gabriel. Gabriel, mediante señas, anima a Martín a presentar la próxima canción. Le muestra, le indica sobre la pantalla la parte donde se lee el nombre de la canción que ahora noto reproducida desde la plataforma YouTube. Mientras suena la canción, empiezan a recibir mensajes de texto en el celular personal de Gabriel y le pasa el teléfono a Martín para que los lea. Sin que termine la canción, habilitan de nuevo los micrófonos. Hay 2 micrófonos que sostienen en la mano cuando hablan y el invitado lee un saludo de una joven que desde la vecina localidad de Tres Capones pide una canción para escuchar con sus amigas. Esa canción ya empieza a sonar de fondo. Voy a hacer un poquito para no quedarme mucho en ese tramo porque más al final se suceden varias canciones y ellos permanecen en silencio, Gabriel y Martín. Cuando llega un mensaje al celular, se cuentan lo que dice y de quién es. Gabriel invita a leer a Martín varios mensajes más, como si lo estuviera entrenando. Tras un par de canciones más, Martín dice que se tiene que ir y Gabriel busca una canción en YouTube y deja como cortina la canción que estaba sonando para saludarlo al aire. Cuando se saludan, Martín anticipa que tal vez pronto vuelva a hacer otro programa a la radio escolar. Gabriel pone para despedirlo una canción de cumbia de La Nueva Luna, dejan sonando la canción, se levantan y salen al pasillo que está en la entrada de la escuela, de la radio. Escucho que Martín le pide que le agreguen al grupo de WhatsApp de la radio. Gabriel se compromete a pedírselo a la profesora que está a cargo. Salen de la radio y queda sonando la canción. Quedo solo en el estudio. Al finalizar el tema se produce un silencio. No hay otra canción seleccionada. No hay nadie en el control. Sigue todo en silencio. Quiero seleccionar otra canción, darle play a la sugerencia de YouTube, pero me contengo. El silencio sigue por al menos 4 minutos más. Una eternidad en los tiempos de radio. Gabriel y Martín siguen conversando en el pasillo. Luego de un rato, vuelve caminando hacia la mesa donde está la computadora, engancha otra canción y se dispara una publicidad de Coca-Cola. Baja el volumen, pone un separador institucional de la radio, que había grabado Martín el año pasado, subo el volumen de la canción cuando termina la publicidad y me cuenta que la semana siguiente volverá Martín para sumarse una vez por semana a hacer el programa. Buenísimo, gracias Diego. Entiendo que Darío no llegó todavía. Bueno. No sé si piensan seguir distinto, pero se me ocurre que a lo mejor podés contestar algo de lo que traían las comentaristas, que es súper rico, desde 2 perspectivas totalmente distintas. Celina traía la dimensión de análisis de la gestión, que atraviesa bastante tu trabajo, sé, por algo que he leído y hemos trabajado juntos, que sobre todo en relación a la sostenibilidad económica y jurídica de los proyectos y cómo eso modela y tensiona con
con esos proyectos de radio en las escuelas. A lo mejor nos puedes compartir algo de eso. También hablaron o trajeron la dimensión de los espacios, la mediación de las políticas públicas, la puesta en tensión entre esto de lo colectivo, lo participativo frente a lo individual, el orden, la falta de intercambio, tensiones que, bueno, que entiendo que desde el campo de la comunicación y educación se pueden socavar. También se habló desde las fronteras, como, bueno, aquello que conecta y no solo divide, de la comunidad, de las relaciones, y agrego yo, de alguna manera, de las habilitaciones también, qué situaciones, personas, dispositivos, equipos técnicos habilitan o no la experiencia radiofónica de las personas con las que trabajás. Y para el estudiante que interrumpió su trayectoria escolar, que nos traías recién, y que vuelve a la radio como invitado, también habilita de alguna manera a participar de la experiencia escolar. Y ahí creo que nos invitas también a pensar en cómo y en qué medida, y también con qué condicionantes, esas prácticas que se suceden en la escuela, pero que poco tienen que ver con esa escuela tradicional que marcaba Celina también al principio, hacen a un modo particular pero significativo de hacer la escuela en estos inicios del siglo XXI. Entonces, nada, me parece que nos invitas mucho a pensar esto de qué es una radio en la escuela hoy, en la escuela de hoy, y que no solo es en la escuela, sino que también en los pasillos, en el supermercado, en los distintos espacios que hacen a la comunidad. Y bueno, nada, te escuchamos. Bueno, obviamente no voy a llegar a estar a la altura de tantas preguntas, pero sí voy a hacer un intento. Primero, quisiera obturar algunos puntos que a propósito dejé abiertos y que tenían que ver con esta propuesta que les decía al principio de pensar en tríadas. Por eso les presentaba 3 proyectos y por eso les hablaba de 3 situaciones. Yo creo que para pensar este tema hay que mirar esta tríada que se da entre la escuela, la radio y la investigación, porque según cómo investiguemos ese espacio, vamos a mirar uno u otro elemento relevante y va a cambiar totalmente el modo de pensar la cuestión de la radio escolar. Porque tranquilamente, de hecho, la bibliografía existente sobre las radios escolares suelen tener una mirada bastante celebratoria de los espacios, justamente porque lo que analizan suele suceder más dentro del estudio. Y dentro del estudio, los que suelen usar la palabra en la mayor cantidad de las oportunidades son los jóvenes, pero además son los jóvenes que participan más también de otro tipo de actividades. Entonces, el tipo de investigación muchas veces va a condicionar qué cosas podemos decir de este tipo de espacios. Y al mismo tiempo hablo de la tríada y hablo de escuela y de radio y no de radio escolar, porque la categoría radio escolar en sí misma ya encierra un tipo de, una adjetivación que a mí me parece termina sujetando al sustantivo por un lado y a la acción o al verbo por otro, porque la categoría escolar a veces dice, como es escolar y no otra cosa, lo que se hace dentro de la radio no podría ser diferente. Entonces, adjetivar la experiencia me parece que en algún punto naturaliza que por ser una radio en una escuela, también las actividades dentro de esa radio que está en la escuela tienen que pensarse con esas dinámicas y con esas preponderancias que están centradas mayormente en el rol docente. En algún punto eso termina sucediendo, pero también creo que es un desafío de la investigación correrse del lugar de la naturalización del adjetivo escolar para pensar que esa escolarización no es un proceso natural, sino que es resultado de las operaciones que condicionan cómo se hace esa experiencia de radio. Entonces creo que la tríada para analizar este espacio o este tipo de proyectos debería tomar sustantivos y no adjetivos y tampoco verbos, y que creo que esos sustantivos que componen la tríada deberían ser escuela, radio e investigación. Y en particular, cuando hablo de investigación, creo que ese tipo de investigación debería mirar los alrededores, y hay una categoría que yo la conocí hace muy poco y la estoy empezando a explorar, que son las extimidades. Las extimidades son espacios que, ahí lo tengo como definición, lo extimo es aquello que sin dejar de estar incluido no es del mismo tejido que lo rodea. Entonces son
extensiones de la experiencia que forman parte de la misma experiencia y que al mismo tiempo constituyen fuera del espacio las actividades que condicionan el espacio. Digo, por eso, para comprender estos espacios que son mestizos, que están constituidos por ámbitos escolares, con experiencias de radio y además la mirada de quienes hacemos la investigación, creo que estas mezcolanzas fronterizas requieren, bueno, este tiempo que hacen que uno mire con mayor atención, y me parece a mí, por lo menos en esta apuesta que hago, que es en los alrededores donde se termina definiendo cómo suceden las cosas adentro. Por eso, si hay que mirar esos alrededores para entender por qué cuando llegan a la radio hay una docente y no otra, por qué hay un joven y no otro, y por qué se dan los intercambios que suelen suceder, que se definen no siempre en las reuniones en la escuela, como muestra la primera experiencia, no suceden siempre en la distribución de la palabra dentro del estudio, sino que sucede afuera, pero es un afuera que no es ajeno, es un afuera muy lindante, que podríamos definirlo como un alrededor, pero que es un alrededor que está en ese tránsito, y por eso usaba la figura del laberinto, y dentro del laberinto, justo lo que entra al núcleo, eso vendría a ser la extimidad como concepto. Y me parece que ahí, para mirar esa mezcolanza y para mirar esos alrededores que son lo más cercano sin estar adentro, creo que el método privilegiado para comprender este tipo de espacios es la etnografía y no otro método. Por eso, en base a también lo que recién recuperaba Elena sobre ese tramo final o ese apunte final, yo decía, si hay que componer con retazos, me parece que es el método, que es un método antimetódico, la etnografía, el que nos va a permitir transitar esa paradoja de aquello que resulta más próximo a la experiencia sin dejar de ser exterior a ella, pero que la condicionan y la modelan en algún punto. O sea, creo que para comprender lo que pasa en las radios escolares hay que mirar en los alrededores de esa radio escolar. Y ahí es donde aparecen estas situaciones que trato de recuperar. Lo que pasa en el supermercado, entre docentes que forman parte de la radio escolar, lo que pasa en los pasillos de la radio escolar entre un estudiante y un ex estudiante, y lo que pasa en los pasillos de una directora que tiene una mirada sobre qué pasa ahí adentro de ese taller que todo el tiempo tiene jóvenes alborotados. Entonces, por un lado, reivindicar el método etnográfico como privilegiado para comprender este tipo de experiencias, y por otro lado también pensar en esa tríada, porque creo que es necesario, cuando miro este tipo de ámbitos, despegarme, por un lado, de la categoría nativa, por lo menos provisoriamente, para no hablar de radios escolares, sino hablar de radio, de escuela, y asumir que mi investigación, como todas, va a condicionar qué decimos de ese tipo de proyectos. Y un poco para ir obturando esto, junto con tratando de atar algunos comentarios que fueron apareciendo y que me tomé nota y seguramente voy a seguir pensándolos, creo que es así como decía Celina en un momento de su comentario. Creo que es cierto que la comunidad que aparece o cómo se manifiesta en las experiencias de radio están no solamente en algún punto, en momentos, sino que son esas experiencias la comunidad en sí misma, y como toda experiencia de comunidad, está atravesada por desigualdades, está atravesada por disputas, está atravesada por discusiones, por discontinuidades, y eso hace, si lo pensamos así, hace que no nos sorprenda tanto que haya, en otras situaciones, que no las traje, pero que también suceden, este tipo de decisiones en donde una persona puede considerar que estar dentro del espacio de radio escolar le puede aportar prestigio o legitimidad a su participación dentro del establecimiento educativo. Por ejemplo, una directora nueva que aparece de repente en un momento del ciclo lectivo puede encontrar en la radio escolar un espacio en el que puede hacer tareas no convencionales, y con eso tratar de caerle mejor a los estudiantes y a los docentes también. Entonces, también hay un poco de esa mezcolanza que aparece en este tipo de espacios y que son, me parece, característicos de los espacios que llamamos ámbitos de la comunidad.
Y cuando Elena, no la puedo responder sola a esta pregunta, creo que voy a pedirle ayuda al grupo que viene con esta inquietud de la etnografía de la comunicación popular. Un poco y algo de eso creo que tiene que ver con la comunicación popular como aquella, voy a definirla por la negativa, como aquella comunicación que no es la comunicación masiva. Esto quiere decir que no es la comunicación industrial, mercantilizada, que no es la comunicación que busca generar un rédito económico dentro del sistema o del mercado de la comunicación capitalista, sino que tiene una finalidad de encuentro, una finalidad de reconocimiento, y por eso la comunicación popular puede estar presente en este tipo de experiencias también, a pesar de que se den dentro de una institución como la escuela, por ejemplo. Lo del conectar igualdad, sí, yo lo mencionaba en la escuela primaria, que había recibido computadoras y que las tenía guardadas en un casillero, que suele ser un escenario bastante frecuente en muchas de las escuelas del interior, en donde la política pública distribuía computadoras, pero la escuela capitalizaba eso, no dejando que los niños lleven a su casa, por ejemplo, sino que decían, esto es para estudiar, por lo tanto tiene que estar en la escuela. Contrario a lo que es la finalidad inicial de la política, que era que cada estudiante se apropie y tenga esa herramienta en su cotidianidad, digamos. Y bueno, y agradezco las devoluciones en general. Tengo otras notas, pero no quiero acaparar el tiempo y me gustaría también hacer otros comentarios sobre eso. Quedan, creo, unos minutos más. Gracias, Diego. Sí, pensábamos a lo mejor si hay alguna pregunta, comentario, crítica del público que se quiera sumar a la conversación. Yo quisiera comentar algo y tal vez plantear una pregunta, ¿no? No sé si alguien más. Bueno, largo yo después en todo caso. Pensaba en las continuidades que esta experiencia que vos traes para que pensemos, guarda con las otras experiencias que venimos presentando y analizando en el ciclo de etnografía de la comunicación popular. Y bueno, un poco también relacionando con la pregunta de Elena en relación con la referencia a comunicación popular, ¿no? Pensaba que, claro, al mirar las radios escolares desde una perspectiva que pone el acento en la dimensión de la comunicación y específicamente de la comunicación popular, de alguna manera estamos, digo estamos, pero digo estás, ¿no? Acentuando la mirada sobre la capacidad expresiva que estos espacios tienen respecto de procesos que los grupos sociales que forman parte de lo popular, de esos grupos que generalmente no tienen una capacidad de agencia en los medios masivos de comunicación, cómo las expresiones de estos grupos encuentran espacio para manifestarse, para visibilizarse, en distintos lugares como este de las radios escolares, ¿no? Pensaba la relación entre las radios escolares y la fuerte presencia de la institucionalidad de la escuela mediando la expresión la comunicación, al igual que sucede de alguna manera en la cárcel, en la manera en que la institución modela fuertemente lo que se puede y no se puede decir y cómo se debe decir. Y pensaba en la diferencia con otras experiencias de radio, como por ejemplo las radios comunitarias y también las radios aborígenes, donde en este sentido, si bien también son espacios de comunicación de los sectores populares, ahí en todo caso hay procesos de lo organizacional más que de lo institucional, porque no hay una institucionalidad que fuertemente condicione los modos de decir y de hacer, ¿no? Por el otro lado, pensaba también en esta relación entre el caso que presenta Diego
de Martín, creo que es, que mantiene el vínculo con la escuela a través de la radio, y Los Raperos de Lucía, que a quienes la radio escolar mantiene dentro del espacio escolar haciendo rap, digo, ¿no? Es decir, cómo estos espacios se proponen como lugares híbridos, pero con una hibridez que guarda una forma tal que da cabida a las formas de expresión a las formas de expresión populares, esas formas que no tienen una codificación demasiado cerrada, demasiado normativa, por decirlo de una manera, modos de expresión que pueden ser imprevistos, donde el imprevisto, la sorpresa y digamos, lo que no está disciplinado, lo indisciplinado, siempre encuentra algún lugarcito donde colarse, ¿no? Y me preguntaba cuando hablábamos de comunidad, ¿cuál es esta comunidad? ¿Si es la comunidad escolar o hay algo ahí que trasciende lo escolar y de alguna manera en esta presencia de lo comunitario hay una presencia de un comunitario que es más amplio que lo escolar? Y bueno, creo que era eso. Son como cuestiones así para que sigamos pensando juntos, más que nada, más que respuestas. Y bueno, me parece, Diego, que ya tenés material suficiente para que no nos sigas haciendo esperar. Es un montón, es un montón. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. A mí con esto que mencionaba Patricia, digamos, me dieron ganas de mencionar algo también, pero más como lector que como investigador y por ende también como pregunta. No sé, Patricia, si en otros ámbitos comunitarios o definidos como comunitarios no hay una modulación equivalente a estas. Digo, porque mucho de lo que muchas veces se investiga muestra un tipo de situación, y por eso en la tríada yo decía, la investigación va a condicionar qué miramos de la experiencia. Y no sé cuántos abordajes de la comunicación popular miran los alrededores y no lo que pasa dentro del estudio, digamos. Entonces, ¿cómo se llega al momento en el que los actores participan? Me parece que ahí hay una cuestión importante, porque muchas veces el abordaje normativo, el abordaje por ahí, como dije al principio, celebratorio, hace que descuidemos esas modulaciones o que muchas investigaciones que miran la comunicación popular no atiendan siempre las modulaciones previas a que se llegue al estudio de radio. Entonces, capaz que sí, no sé, me da la impresión de que muchas radios comunitarias tienen modulaciones que son organizacionales y que a veces también están bastante reguladas por quienes toman decisiones en los espacios que no siempre son ahí en las asambleas o que no siempre son en el momento de estar en la radio, digamos. Pero bueno, es como una inquietud que arrastro y que hizo que me acerque a la etnografía para mirar esto, digamos. Hay muchas colegas que creo saben de este tema muchísimo. Yo lo único que te diría es que los estudios me imagino, de comunicación por eso popular, lo planteo como de pregunta. Los estudios de comunicación popular han puesto mucho el énfasis en los estudios de las audiencias populares, ¿no? Mucho sobre los públicos populares en las experiencias de radio. Me refiero a que por ahí los regímenes de producción de las formas comunicacionales, me parece que a partir de Jesús Martín Barbero, por supuesto que es nuestro gran maestro en ese sentido, pero que trazó como lineamientos generales en relación con lo popular, pero el estudio específico de los distintos casos, y creo que ahí las radios escolares son un caso bisagra, donde generalmente son estudiadas desde el espacio de lo educativo, pero bueno, vos mismo nos planteabas hace un tiempo que en este tercer caso hay una función que tiene mucho que ver con lo comunitario, por eso te pregunto lo de a qué comunidad te referís un poco, cuál es el alcance de este concepto de comunidad.
Entonces ahí me parece que las definiciones, sean jurídicas, sean académicas o sean del tipo que sean, son posteriores a las experiencias, ¿no? Son resultado de los procesos de investigación, pero que hay experiencias que exceden la posibilidad de ser abarcadas por las definiciones. Y me parece que algunos de los casos que vos presentás se trata de estos casos, que de alguna manera, por el tipo de función que desempeñan en su espacio social, exceden la posibilidad de ser descriptas y comprendidas exclusivamente como fenómenos educativos. Pero bueno, no sé, sería bárbaro si algunas otras personas quisieran opinar. Yo también es algo que no mencionaste en el transcurso de la tarde, pero que compone también tus referentes empíricos, que es los distintos tipos de radio que mirás. Y pensaba en qué es lo que hace que a experiencias tan distintas se les diga la radio escolar. A lo mejor la respuesta o algunas respuestas de la que se conversó puedan venir por ese lado, ¿no? Radios de circuito cerrado, talleres de radio, radio con antena, radio por streaming. Son distintas formas de experiencias que en términos como más técnicos, pragmáticos, son muy distintas y que a todas ellas se les dice radio escolar por los propios actores. Entonces, pienso en eso, ¿qué es lo que hace de ellas radio escolar que las une? Yo podría, me interesaría decir algo que me resultó muy interesante, Diego, que tiene que ver con esto de los alrededores, ¿no? Nosotros estamos trabajando con radios comunitarias y justamente la ponencia que presentamos tenía que ver con a qué se llama radio comunitaria, porque hay situaciones por ahí institucionales que encorsetan lo que podría ser una radio comunitaria por precisamente la institución, pero no por eso dejan de tener un contenido comunitario. Esto nos hace tratar de evaluar, no solamente entre nosotros, sino entre las propias radios, qué es lo que se llama radio comunitaria. Es como que es una categoría permanentemente en disputa, porque hay radios que tienen mucha producción que tiene que ver con lo comunitario, con lo vecinal, con los intereses de algunas, digamos, integrantes de las radios o con la editorial de las propias radios. Pero hay otras, como estas, que están más encorsetadas, aunque de todas maneras el contenido, la gestión es comunitaria. Entonces es interesante ver todos estos contornos que vos estabas planteando y muy interesante me parece esta categoría de sacar radio escolar, de dejar de, digamos, ya categorizarla a partir de lo otro que circula, ¿no? Me parece súper interesante el trabajo que estás presentando y agradecida de estar. Gracias, Patri. Bueno, a mí el trabajo de ustedes, Patricia, perdón, para quienes no estaban al tanto, la semana pasada se hizo en Posadas unas jornadas de etnografía y ciencias sociales, algo así, ¿no? Un encuentro de etnografía. Métodos cualitativos, etnografía y métodos cualitativos. Y presentaron justamente este trabajo al que hacía referencia Patricia, y en el registro que ellas presentaban, yo creo que lo mencioné de hecho en los comentarios que le había hecho leyendo el texto que presentaron, aparecía un momento de una discusión entre las radios comunitarias preocupadas por definir qué son, y el momento se había bloqueado hasta que empezaron a pensar qué hacían. Y esa definición, a partir de la acción, o sea, de las actividades que las ponía en común a una diversidad de experiencias de radio, me parece que me permite, ahora que lo mencionas, Patricia, me acuerdo y me permite justificar también por qué hablo de radio y escuela y no de radio escolar, porque creo que no son los adjetivos, sino las acciones las que terminan agrupando este tipo de experiencias, digamos. Son las acciones más que los adjetivos. Entonces, las adscripciones no son
adjetivadas, sino que son accionadas. Y en el hacer, en la acción, es como, me parece, se pueden comprender mejor este tipo de ámbitos. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Elena, sí. Gracias. Una cuestión de estos intentos de definición de los medios, me estoy acordando de una referencia de, bueno, Claudia Magallanes y José Manuel Ramos, acá en México, bueno, publicaron hace más o menos en 2020, 2019, un libro que se llama Miradas Propias, justamente que reúne varios de los, varios casos, ¿no? Y en la introducción ellos dicen, bueno, es muy complicado, ¿no? Poder definir, de hecho, pues no tenemos cómo definir a los medios comunitarios porque se nos escapan de las manos, porque hay como, hay una diversidad enorme, ¿no? Con muchas características, entonces definirlos sería como encajonarlos o encasillarlos. Entonces, creo que justamente por ahí van las ideas, ¿no? De más bien lo que decía también Diego en el texto, ¿no? No es A más B más C más D, sino que es esa diversidad lo que nos permite, pues más o menos como decir, ¿no? Yo a lo mejor podría, no sé si, pues sí, quizá proponer o decir que se hacen un poco desde la contrahegemonía, ¿no? Un poco para pensar estos medios masivos de comunicación en donde la hegemonía prevalece, ¿no? Que los estados nacionales están justamente con un pie encima de estas cadenas, ¿no? Nacionales en donde prevalece la discriminación, el racismo, aquí en México, bueno, contra los pueblos indígenas, en donde está todo estigmatizado y bueno, somos finlandeses, ¿no? Porque todos somos blancos de ojos azules, no es un racismo impresionante aquí en los medios de comunicación y pues no es así. Entonces esa contrahegemonía viene a través también de estos medios, por ejemplo, indígenas en el caso mexicano, ¿no? En donde pues hay otras voces, hay otros colores, hay otras maneras de hablar, hay otras lenguas. Entonces, no sé, perdón, fue nada más una pequeña intervención. Sí, gracias. No, al contrario, buenísimo. Bueno, agradecemos a quienes han participado, a quienes han puesto la oreja, la palabra, por este nuevo encuentro del ciclo de etnografía en comunicación popular. Agradecemos a la FCEDU, al INES, y bueno, esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. El próximo encuentro va a ser a propósito de la investigación de Gretel Schneider sobre la escuela en la cárcel, ya convertida en una publicación, así que tenemos fecha todavía, pero es probable que sea a mediados de noviembre. Así que ya les vamos a estar haciendo llegar la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos. Bueno, de nuevo, gracias.